Bienvenidos al 12º episodio de mi post La cocina de mi mamá. La cocina de mi mamá hace referencia a temas bíblicos inspirados en la cocina de una madre que alimenta su hogar. Y cómo no, en el judaísmo no nada más alimenta el hogar, lo transmite, lo manifiesta y lo hace presente. El judaísmo es vía maternal. Y hoy hablaremos de un tema que en la cocina tiene una suma relevancia y, cómo no, también en la vida judía. ¿Y qué preferimos nosotros? ¿Una cocina de autor o un autor con cocina? Y hablamos de la perashá de Tetzavé, la única perashá que tiene una excepción absoluta, donde el nombre de Moshe Rabenu, Moshe el maestro, no aparece obviamente desde su nacimiento, y la excepción se viene a hacer manifiesta por el hecho de que hubo la transgresión del becerro de oro, el pecado, mal traducido al castellano la palabra het, donde Moshe Rabenu reta a Dios y le dice de la siguiente manera: Imtizá hatatam, si vas a acarrear con su transgresión, bien, veimain, si no, meheini nami sifreja asher katavta, bórrame del libro que escribiste. Es decir, le dice a Dios una referencia histórica que si él no tiene el espacio para acarrear con la falta del pueblo de Israel, bórrame a mí de mi libro, de este libro de la Torá. Y por lo tanto, haciendo referencia al reto que Moshe Rabenu le da a Dios, Dios efectivamente lo borra de una de las perashiot, dando señal a la idea de qué significa un liderazgo verídico. Y un momento, primero hablemos de la cocina. La cocina de autor significa aquella creación que nosotros nos vamos a comer, que nosotros la vamos a consumir, pero que tiene la firma, la forma, el fondo, los sabores y las texturas de un autor que se la juega todo, pero que sabe que cuando la comida ya no esté, su firma tampoco estará. Pero también podríamos interpretar que existe un autor con cocina, un autor que se la juega en el cocinar todo y que prefiere no poner su firma en ningún lugar porque sabe lo que es efímero y lo que es verídico y eterno para siempre. Y eso, en cierto modo, va a ser nuestro personaje de Moshe. Volvamos un momento a la Torá en Perashat Tetzavé, donde Moshe Rabenu reta a Dios y le dice: bórrame de tu libro, y Dios lo borra a Moshe. Líderes a lo largo de la historia han pedido quedar retratados y reconocidos para siempre. Moshe Rabenu, en cambio, está dispuesto a anular, a que su nombre quede en excepción absoluta de toda la Torá, manifestando un liderazgo real sobre qué significa fuerza y qué significa la honorabilidad de un liderazgo que está basado en ser solamente un emisario y cumplir con el llamado para el que fue traído a este universo. En el fondo, la idea de ser borrado en el nombre es que la esencia de la cocina, del menú que estamos preparando, de la Torá que estamos estudiando, sería igual sin el nombre de Moshe, por lo menos desde la perspectiva de Moshe. Moshe dice: mi nombre no representa nada, porque hoy soy yo, líder Moshe, quien aparece. Pero también sin mi notoriedad como Moshe, la Torá sería exactamente lo mismo, porque el líder en lugar de Moshe podría llamarse Aarón Zebulún Betzalel, o como quieras llamarle, porque la idea es la transmisión de la Torá y su mensaje, no quién es el que lo ha transmitido. Ni siquiera yo, Moshe, que he subido al monte de Sinai durante 40 días y 40 noches para pedir e implorar por este pueblo. Yo no importa nada, yo estoy anulado frente a la esencia y la presencia de la letra y el espíritu de la presencia de la Torá en sí. De hecho,
la transgresión del Egel, del becerro de oro, es una rotura de la nación del pueblo de Israel. Moshe se concentra él mismo como que si él fuese el dramático error y fatalidad del pueblo de Israel. Moshe dice, si el pueblo de Israel se ha equivocado, yo soy el error. Si nosotros podemos avanzar con este error y podemos solucionar el problema, entonces que se solucione con mi presencia y sin mi presencia. La anulación del nombre de Moshe justamente es la manifestación de lo que ocurre con Aarón. Aarón es una cocina de autor. Aarón, en cierto modo y en el entender del texto, cocina, da la razón a que el becerro de oro existe. Él es el que le dice al pueblo, vayan y busquen las joyas de sus mujeres. Él no dice que hay que hacer un becerro de oro, pero él trae todos los ingredientes perfectos para hacer que el becerro de oro lleve su firma. Pero Moshe Rabenu dice, por cuanto de que esta cocina, el pueblo de Israel se la comió, transgredió, falló, y ahora el becerro de oro ya no está. El resultado debería ser que aunque él creó el becerro de oro, aunque él creó esta transgresión, él en su intención y en su función y en su idea y en su voluntad nunca quiso hacer un becerro de oro. Por lo tanto, el becerro de oro no existe. El becerro de oro solamente existe en relación a una cosa momentánea. Y por lo tanto, Moshe como líder dice, bórrame, porque este momento es una excepción a la realidad y a la existencia del pueblo de Israel. Moshe Rabenu nos enseña una labor excepcional en el liderazgo. Yo soy líder, dice Moshe, porque yo soy un emisario de Dios, no porque yo tengo una carisma especial. Yo como emisario de Dios sé mirar al tiempo y a sus excepciones como una realidad. Y como ejemplo, cuando llueve, no siempre llueve para todos por igual. El agricultor está contento y el hombre de la ciudad que fue a pasear estará descontento porque no siempre puede llover para todos por igual. Moshe Rabenu dice, en el tiempo y en la forma en que nosotros manejamos los tiempos, los espacios y las enseñanzas, justamente a través de la Torá, el pueblo de Israel se equivoca, porque si hay espacio para el acierto, hay espacio para el error y para la transgresión y para caernos y para poder levantarnos. Y aún así, la Torá tiene la capacidad de enseñarnos en la ausencia de Moshe Rabenu que la forma en que nosotros podemos mantener un alma sana es en la forma en que nosotros nos vemos, nos miramos en el espejo de manera externa, de una manera en que el espacio para el error existe, pero si el error ha ocurrido, tenemos que en cierto modo pagar por él. Y también Moshe Rabenu paga en cierto modo por el error, por la falta o por el atrevimiento de decirle a Dios, bórrame de tu libro. Porque también Dios en el fondo lo que busca en decirle a Moshe, cuidado que aquí ha habido una falta colectiva y debería de haber un no perdón al pueblo de Israel, es para sacar lo mejor del liderazgo de Moshe, donde Moshe a nosotros nos explica como líderes. Cada uno de nosotros es líder en cierto modo, por lo menos de su ser, de su familia y de su entorno. Nosotros como tales somos capaces de autogestionarnos para asumir la crítica del error y saber remendarlo. Y eso fortalece también nuestra autodeterminación frente a los errores y frente a los retos que podemos vivir. Y la Torá es una herramienta que nos ayuda a tener una gran satisfacción de nosotros mismos, incluso en los momentos en que nos equivocamos. Una clase de humildad, una clase magistral de humildad en el judaísmo es la idea
de Moshe Rabenu de poder retar a Dios y decirle, bórrame de tu libro porque yo no manifiesto nada. Y aún así, cuando Él pone a su persona en el centro y en el pináculo de todo el universo, de toda la letra y el espíritu de la Torá, Moshe Rabenu, Él mismo, es la esencia y excelencia de la humildad en toda la Torá, la esencia y la excelencia de la humildad de todas las personas que existieron y van a existir. Y necesita esto un balance. Por un lado tenemos una bitajón atzmi, una autosuficiencia de nuestro ego, de nuestro saber estar, de nuestro saber vernos, de nuestra autopercepción. Y por otro lado, tenemos que saber que nuestros factores positivos y habilidades que tenemos en la vida tienen que tener un balance. No existe nada más mirar ni las cosas buenas y no existe nada más mirar las cosas malas. Moshe Rabenu nos enseña que si tienes una labor central, alguna vez te va a tocar moverte de lado para que esa labor central permita a las cosas desarrollarse de verdad y liberarnos también de la autoría y liberarnos también de ser puntillosos hasta donde nuestro nombre tiene que llevar y llegar a todas las cosas que nos rodean. Cuando nosotros nos abstraemos, salimos de la foto, en cierto modo somos los que estamos dejando crecer un liderazgo personal en cada uno de los presentes que va a crecer mucho mejor sin nosotros mismos. Imaginémonos nosotros que Moshe Rabenu está presente en nuestra habitación. Moshe que subió al Sinai. Moshe que después cubre su cara porque no es capaz de dejarse ver por los demás porque está impregnado de divinidad. ¿Nosotros qué acaso con una presencia de un liderazgo tan absoluto seríamos capaces de expresar algo? La respuesta absoluta es no. Si Moshe Rabenu está presente en nuestra vida de forma absoluta y consciente, nosotros no seríamos capaces de llamarnos ni de ser nada. Si el mejor de los cocineros marca su firma sobre nuestro plato, este plato sería imposible de comernos. ¿Qué acaso vamos a echar a perder una obra maestra, una fusión perfecta entre cocinas, temperaturas, texturas y realidad y nos las vamos a comer y después de ello no va a quedar nada más que una energía efímera? Por lo tanto, muchas veces preferimos no una cocina de autor, sino un autor que tenga cocina, un autor que sepa utilizar las herramientas e incluso la herramienta más potente que tenemos en la tierra, aquella que fue escrita por Moshe en el Sinai, en el pináculo del universo, allí arriba en la espiritualidad absoluta, y baja a este mundo en una manera en la que la primera vez se rompe y cuando se rompe se encuentra con un becerro de oro, que es la máxima de las transgresiones, para Moshe poder volver a elevarse y pedir perdón, y el perdón en cierto modo no es aceptado, y cuando no es aceptado Moshe Rabenu expresa, entonces bórrame, y ese borrar marca la forma en que el liderazgo real se manifiesta. El liderazgo real es una persona que no está y que sabe aceptar que muchas veces hasta donde él puede llegar no es la meta, sino solamente es la mitad del camino, pero la otra mitad la hará otro y la hará mejor que tú. Y eso es lo que Moshe Rabenu manifiesta en su ausencia, y la Torá le da la ausencia, le dice, tú prefieres no estar, yo te voy a dar un espacio para que tú no estés. Y de esa manera, el hombre cuando se pregunta, ¿y yo? ¿Dónde estoy dentro de esa Torá? Va a encontrar respuesta en la ausencia de Moshe. Muchas veces cuando una persona no encuentra su lugar en el espacio y el cumplimiento de la tradición y le parece que todo es monótono, rezar 3 veces por día y decir el Shema Israel por la mañana y por la noche y otra vez antes de dormir, y todo le parece absolutamente repetitivo, y dice, ¿y yo dónde estoy dentro de toda esta repetición de cada día y un día tras otro? Y entonces la respuesta es, tú estás dentro de esa ausencia, y en el no estar es donde mejor te puedes manifestar. Y si Moshe Rabenu manifiesta eso, nosotros manifestamos justamente que la idea de Tetzavé, que significa orden, pone una orden, manifiesta una profundidad en el cual nuestra identidad está
muchas veces donde nosotros no estamos de forma consciente, donde no queremos aparecer, donde queremos permitir al otro hacer por nosotros. Porque cuando nosotros queremos estar siempre presentes, el otro nunca va a poder llegar a darnos y a manifestar ese espacio para que nosotros nos sintamos plenos. Nosotros solamente nos sentiremos con plenitud cuando damos un espacio al otro de forma perfecta y armónica. Y entonces cuando el otro existe, el otro hace que nosotros podamos existir. El otro crea un espejo donde nosotros nos vemos y nos sentimos perfectamente bien con nosotros mismos. Y si algo podemos aumentar en todo esto, es que la Perashat Tetzaveh se manifiesta con un maftir especial que es el maftir de Perashat Zahor. Recuerda que hay que borrar a Amalek. Recuerda siempre que hay algo que tú tienes que borrar en tu vida para que la ausencia, para que ese borrado, Amalek es la duda, cuando tú puedas borrar la duda de tu vida, cuando puedas quedarte ausente, el otro va a recordar que tú vives, que tú vales la pena, que tu función y tu objetivo son reales. Y entonces aparece toda esta idea del mes de Adar, que es cuando la leemos. Mishenichnas Adar Marpim Besimcha, desde que entra el mes de Adar, entra en alegría, y solamente de expresarnos queremos bailar y sentir y transmitir que si nosotros somos alegres, no hay nadie que pueda con nosotros, y un juicio del mes de Adar siempre se gana, porque el juicio del mes de Adar es el momento en que ganamos a Amán, y si ganamos a Amán que nos quería el aniquilar, daremos la vuelta y saldrá Baruch Mordejai, bendito Moshe, y su ausencia es nuestra presencia, y ahora, hoy, es nuestro, mi momento para ser nosotros quien traemos identidad. Shabbat Shalom.